Mi nombre es Santiago Aparicio, soy profesor del Departamento de Química de la Universidad de Burgos y dirijo el grupo de análisis y simulación de materiales. Voy a explicar mi línea de investigación de diseño de materiales para la captura de dióxido de carbono a 3 niveles: a una alumna de primaria, a una alumna de secundaria y a una alumna del máster de Química Avanzada de la Universidad de Burgos. Bueno, pues yo me llamo Santiago Aparicio, soy profesor del Departamento de Química de la Universidad y hoy quería hablar de una de mis líneas de investigación principales, que es la captura del dióxido de carbono atmosférico. ¿Sabes lo que es la atmósfera que rodea, Sí. que rodea la Tierra? ¿Y sabes de qué está hecha la atmósfera? ¿Qué gases componen la atmósfera? De dióxido de carbono, de oxígeno y algo más, no Y sé. nitrógeno, no es otro gas, ¿no? ¿Sabes qué hace el dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Para qué sirve? ¿Qué finalidad tiene? No sé. Bien, la Tierra está rodeada de la atmósfera y eso lo que hace básicamente es que permite que la temperatura de la Tierra sea adecuada para que vivan las plantas, para que vivan los animales y para que puedan vivir todos los seres que en el planeta viven, ¿no? Lo que ha pasado es que la cantidad de dióxido de carbono ha subido muchísimo, muchísimo. Básicamente desde que lo que llamamos la era industrial, que me imagino que lo habréis estudiado en el colegio, en el que hemos empezado a tener máquinas, en el que hemos empezado a producir electricidad, en el que hemos empezado a usar coches, ha empezado a subir mucho, mucho. Ese dióxido de carbono que está en la atmósfera va a seguir subiendo, entonces tenemos que hacer algo en medio, ¿no? Y ese tenemos que hacer algo en medio es en lo que estamos trabajando distintos grupos de investigación, distintos científicos en todo el mundo. Y lo que estamos intentando es dos cosas: que cuando tú quemas un combustible fósil en un coche, en una planta térmica, el gas que sale, nosotros lo que hacemos es diseñamos materiales que lo que hacen es absorben el dióxido de carbono, lo cogen. La otra opción que hacemos es: ¿por qué no intentamos absorber el dióxido de carbono que ya está en la atmósfera? Es decir, hemos ido de unos niveles muy bajos a unos niveles muy altos. Bien, las posibilidades de combinaciones entre ellas son muchísimas, muchísimas, millones. Y entonces, de entre todos esos millones, tenemos que buscar las condiciones o los materiales más adecuados. Entonces, lo que hacemos es hacemos estudios en ordenadores, es decir, creamos representaciones de esas moléculas, de esos materiales, en ordenadores enormes, en ordenadores miles de veces más grandes que los ordenadores que puedas tener en tu casa, y estudiamos cómo esos materiales absorben el CO2. ¿Y qué hacéis con el dióxido de carbono luego Buena que se pregunta. queda en...? Claro, porque al año se emiten miles de toneladas. Por ejemplo, en España, si calculamos la cantidad de dióxido de carbono que emite cada persona, tú misma, por ejemplo, al año emites en torno a unas 5 toneladas de dióxido de carbono, cada persona, ¿no? Entonces, cuando cogemos ese dióxido de carbono, algo tenemos que hacer con él porque hay mucho, ¿no? Y hay dos opciones, básicamente. Una es cogemos el dióxido de carbono y lo inyectamos en el subsuelo, y otra opción es cogemos el dióxido de carbono y mediante procesos químicos que nosotros también estudiamos, lo transformamos en otro tipo de sustancias. Lo que hacemos es ensayos primero en el laboratorio. Luego se ensaya lo que se llama plantas piloto, que son ensayos de laboratorio, pero más grandes, es decir, plantas ya que puede ser pues, como una habitación o algo así. Y luego ya plantas a escala industrial, una planta grande, una planta como puede ser una central térmica, ¿no? Y básicamente el problema es encontrar el material más adecuado. Eso es nuestro problema principal. Bueno, pues te voy a explicar una de nuestras líneas de investigación principales, que es el diseño de materiales para la captura de dióxido de carbono. Supongo que conoces el problema del calentamiento global, ¿no? Y sabes que el origen está en una molécula muy concreta, que es el dióxido de carbono, ¿no? ¿Sabes de dónde procede el dióxido de carbono que nosotros generamos o que emitimos a la atmósfera, básicamente? Pues de la contaminación, ¿puede ser? Sí, básicamente procede de la producción de electricidad y de los vehículos, básicamente. Lo que tratamos es de evitar, por una parte, que esos niveles de dióxido de carbono suban. Y para ello lo que diseñamos es materiales que sean capaces de capturarlos. Y por eso nuestras líneas de investigación se llaman captura de dióxido de carbono. Entonces, lo que tratamos es de buscar distintos materiales con distinta composición química que sean capaces de absorberlos. Imagínate, tú tienes un materiales que llamamos, por ejemplo, porosos, porque tienen, digamos, en su estructura, imagínate, como decíamos anteriormente, como si fuera una especie de esponja con distintos poros. Entonces lo pasamos por esos materiales y digamos que lo retiene. Forma una especie de enlaces químicos con el dióxido de carbono. Los otros gases no los forman, entonces metes un gas que tiene dióxido de carbono, sacas un gas que no tiene dióxido de carbono. Ah, vale, luego los pulsáis. Y luego los pulsamos, claro, porque esos materiales, date cuenta que están imagínate, en una central térmica o en un filtro de absorción en un coche, los tenemos que seguir utilizando. Luego, la presión a la que sale es pequeña, sale a presión atmosférica, entonces está en muy baja concentración a muy baja presión. Entonces, eso hace
que el proceso de absorción sea costoso. Es decir, por una parte el material, el coste del material, en lo que cuesta fabricar ese material, es un coste importante, y por otra parte el proceso. Nosotros diseñamos materiales, pero utilizando equipos de cómputo, ordenadores, superordenadores, en los cuales nosotros todos esos millones de matrices de materiales que tú has planteado, los creamos en el laboratorio, pero de forma puramente informática, es decir, no los sintetizamos primero. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que quieras cargar? No, la verdad. Me parece una cosa que está muy bien, porque así pues yo qué sé, la contaminación y todo, ay, no me sale, el calentamiento global, sí, pues va a disminuir, entonces eso es mejor. Sí, el problema es ese, es decir, los Sí, niveles es el de CO2 calentamiento. hay que hacer algo con ellos, o sea, Sí. están muy altos y hay que bajarles. Y para bajarles la única solución es hacer una transición hacia una economía que no utilice combustibles fósiles, pero mientras tanto hay que absorber el CO2 y no hay otra alternativa si queremos que la temperatura de la Tierra, que va a subir, porque va a subir, la temperatura se ha incrementado en los últimos 30-40 años cerca de medio grado. Entonces, de esa manera lo que vamos a intentar es que no suba más allá de un límite razonable, mediante procesos de absorción de dióxido de carbono. Y es el objetivo de nuestro grupo y de varios grupos en toda la Tierra. ¿Vale? Bueno, pues quería hablarte un poquito de nuestra línea de investigación principal, que es la captura del dióxido de carbono, ¿no? Supongo que conoces el problema del cambio climático, Sí. los niveles de CO2 atmosférico y demás, ¿no? Lo que nosotros hacemos es diseñar mediante métodos computacionales materiales para absorber dióxido de carbono de plantas de producción de electricidad y de la atmósfera, básicamente. Nuestro enfoque es ese, es decir, buscamos ese tipo de materiales intentando ver las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos. No sé si ¿tienes alguna duda de alguno de ellos o quieres...? Sí, luego para elegir el material que queréis, que preferís, lo simuláis primero Sí. y luego ya Claro. aplicáis ese material. Sí, lo que hacemos es un Buscáis. enfoque combinado teórico-experimental. Es decir, seleccionamos matrices de compuestos con una serie de parámetros digamos, de diseño. Es decir, tiene que ser un compuesto poroso o altamente afín por el CO2, en el que el proceso de desorción sea eficiente, no muy costoso energéticamente, en el que la afinidad al CO2 sea adecuada en un intervalo de temperaturas relevante, porque el CO2 en las térmicas se emite en torno a 100-120 grados. Entre miles, millones de candidatos vamos buscando las combinaciones más adecuadas. Con ellas es con los que pasamos a trabajar ya en el laboratorio. ¿Y sí que tenéis ya materiales? Tenemos una serie de materiales, es decir, en estos últimos años hemos estudiado literalmente miles de materiales a nivel computacional. Entonces estamos estudiando distintos materiales con absorción química, distintos materiales con absorción física, en fase sólida, básicamente sólidos orgánicos, poliméricos o redes organometálicas con distintos tamaños de poro, distintos grupos funcionales. Hemos encontrado ya unos grupos funcionales adecuados en los cuales el tamaño de poro es adecuado y la afinidad es relativamente adecuada. Y luego el otro tipo de absorbentes con el que estamos trabajando son líquidos. Sí. ¿Y el CO2 que ya se encuentra en la atmósfera? Ese es otro problema. Las 410 ppm que hay hoy mismo en la atmósfera, pues básicamente estamos también trabajando, no es una de nuestras líneas principales, pero sí hay otros grupos que están más implicados en ellos, materiales que sean capaces de absorberlo directamente de la atmósfera. Tenemos un problema muy grave y es que en la atmósfera 400 ppm es mucho, pero es muy poco comparado con el 78% de nitrógeno, con el 21% de oxígeno. Entonces hay muy poco, a presión muy baja, y entonces es muy complicado capturarlo. Pero de hecho hay varias unidades, plantas piloto absorbiendo CO2 de la atmósfera y es viable con determinados tipos de materiales. Obviamente los materiales para este tipo de absorción tienen que ser mucho más eficientes todavía que los materiales para absorción de una planta térmica o de una cementera o una aluminera, porque la concentración y la presión es más baja aún todavía. Pero es posible, porque básicamente si dejamos de emitir hoy, los 400 en la atmósfera van a tardar siglos en bajar a niveles actuales, con lo cual la curva de crecimiento de la temperatura atmosférica va a seguir creciendo. Sí. Y es la segunda opción que se plantea, es no solo dejemos de emitir mediante la absorción en los sitios en que producimos energía, sino capturemos lo de la atmósfera, seamos capaces de absorberlo de la atmósfera para volver a las 200-300 ppm, que digamos es el ideal de la época preindustrial, antes del comienzo de las emisiones vía combustibles fósiles, básicamente.